bienvenidos una vez más a su podcast Música y Adoración. El día de hoy me acompaña mi amigo Oscar Castañeda y vamos a hablar sobre cómo enterramos talentos, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, las inseguridades que hay en nosotros. Pero primero, hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, Jessel, me da mucho gusto hablar contigo. Muy bien, gracias a Dios, todo bien, ¿y tú? Bien, todo en orden aquí. Pues feliz de poder verte, de por fin conversar un rato después de tanto tiempo y vamos a darle. Sí, vamos a darle ya un rato sin hablar contigo. Unas buenas pláticas no está de más, pero vamos a darle. Sale. La primera pregunta, que puede ser incluso a veces obvia, ¿no? Pero vamos a hacerla de todos modos. ¿Los cristianos también tienen inseguridades? Esa pregunta me hizo pensar y como dices tú, a lo mejor es algo obvia, Ujú. pero no solamente es algo de los cristianos, es algo del ser humano. El ser humano siempre tiene esta tendencia a sentirse seguro, a buscar su zona de seguridad. Entonces sí, los cristianos también tenemos esta tendencia, yo lo vi en mi vida, entonces sí, claro que los cristianos tenemos esta tendencia a las inseguridades, a buscar todo aquello. Inclusive, cuando estaba leyendo un poquito, me puse a leer un poquito para esta pregunta. A lo largo de la Biblia podemos ver esto del ser humano buscando esta seguridad y cómo inclusive Dios nos llama a confiar en Él y no solamente en nosotros, sino en Él, y nos dice muy fuertemente en algunas ocasiones, maldito el que confía en el hombre. Entonces, es algo, creo que con eso dejan claro que tenemos muchas inseguridades. Sí, la cuestión aquí también es si la Biblia nos deja en claro esto y si confiamos en Dios y todo aquello, ¿por qué a veces las inseguridades nos invaden? Ah, Creo que no creo, es algo que he visto. Siempre se trata mucho de orgullo, porque las inseguridades van en el enfocarse en nosotros mismos, en qué van a decir de mí, cómo me voy a ver ante las demás personas, cómo estoy actuando. Entonces, algo que si podemos notar de las inseguridades es, creo que su punto focal es el orgullo, enfocarnos mucho en nosotros y cómo nos vamos a ver, ya sea, en cómo nos va a ver la gente o cómo vamos a actuar nosotros. Wow. Alguien pensaría que las inseguridades es todo lo contrario, ¿no? Que somos tan inseguros que no tenemos el orgullo para hacer las cosas, pero ya si lo empezamos a ver de la forma en la que tú la dices, es como, wow, tal vez soy más orgulloso de lo que pienso, ¿no? Otra de las cosas que pienso que también puede afectar nuestras inseguridades o que crezcan nuestras inseguridades es que olvidamos lo que somos en Dios, pero sobre todo quién es Dios. Nos enfocamos tanto en qué puedo hacer yo, quién soy yo y todo aquello, y vamos sacando del cuadro a Dios hasta que llega el punto en el que como ser humano no puedo hacer nada, me vuelvo inseguro, pero es porque dejamos de depender de quién es Dios, cómo actúa, lo que hace y todo eso, ¿no? Entonces, pienso que tiene mucho que ver eso, el que a veces olvidamos por completo quién es Dios y nos envanecemos tanto en qué podemos hacer o ser nosotros. Sí, totalmente. Es el peligro, enfocarnos en nosotros mismos, y creo que me gustó mucho lo que dices tú, nos olvidamos de lo que Dios puede hacer y cómo depender de Él cuando empezamos a confiar en nosotros. Entonces ese es el peligro de las inseguridades y pues su punto el Bueno, orgullo. y acerca de esto, mencionaste que la Biblia nos habla mucho sobre el orgullo, sobre las inseguridades, pero ¿qué dice exactamente la Biblia? ¿Algún pasaje que tengas o alguna historia en específico y sobre nuestra identidad en Cristo? Creo que Eh, historia me recuerda mucho, pues, en el seminario, cuando me invitaron a formar con ustedes, el grupo de alabanza y todo eso. Entonces, eh, tú conoces cómo era yo antes de subirme, todos los nervios que me daban o la inseguridad bien machine que me daba. Y recuerdo mucho que con Josué en el cuarto, porque Josué también ya era alguien que me daba mucho retroalimentación, y yo le decía, es que me da muchos nervios. Recuerdo que inclusive si agarraba el micrófono, se me veía la manita así como que temblando. Entonces al último pedía que el micrófono ponerlo en el estante, Okay. para no tenerlo que agarrar. Pero algo que me gustó mucho que me dijo Josué en una ocasión, no son las palabras exactas, pero él me decía, la única ocasión en la que tus nervios son buenos
dice, es cuando te llevan a depender de Dios. Entonces, eso fue algo que me marcó. O sea, me decía, ok, está bien, tienes nervios, que ellos te lleven a depender de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que toda aquella persona que tenga esa inseguridad o esos nervios que a veces lo impiden a llevar el máximo el talento, el don que tiene, en ese sentido son buenos cuando te hacen depender totalmente de Dios. Y inclusive un pasaje de la Biblia es Romanos 12:13. Me gusta mucho que dice que nadie piense más acerca de sí mismo de lo que es realmente. La NTV dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces, la Biblia te hace ese llamado a examinarte y pensar de ti con claridad, y más que pensar de ti es quién eres en Cristo, qué es lo que Él ya ha hecho por ti, el valor que tienes en Cristo, no el que tú puedas tener por ti mismo. Entonces, eso es algo que me ha marcado mucho. Sí, y también un claro ejemplo que encontramos en la Biblia, pienso yo, es el de Moisés, ¿no? Un clásico de inseguridades, ¿no? Moisés era alguien que igual ni siquiera podía hablar, ¿no? Algunos dicen que era tartamudo, que no era fácil el hablar. Y si nos ponemos de este lado, a veces lo podemos tomar como un pánico escénico, ¿no? Es que no hago las cosas porque tengo pánico escénico, pero Dios no le dice como te voy a curar, o no le dice como esto o lo otro, que podíamos tener opciones. Él dice algo bien claro, ¿no? Yo voy contigo, y le da una solución, pero queda claro eso, ¿no? El yo voy contigo. Y creo que eso lo podemos tomar hoy en día, como no se trata de lo que puedes o no hacer, sino de cómo lo haces o con quién lo haces. Si Dios va contigo, eh, las inseguridades vienen sobrando, porque a veces puedes hacerlo temblando, pero si lo haces con el respaldo de Dios, va a cambiar mucho el impacto. Y también de eso me recuerda mucho a la primera vez que cantaste y estabas así, ¿no? Súper nervioso, y yo tranquilo, o sea, la bendición que se va a dar no depende de uno, depende de Dios al final. Puede ser el mejor cantando y creerte muy seguro, pero si no va detrás de ti Dios, es en balde totalmente eso, Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, que sea todo para Dios. Y las inseguridades nos pueden llegar a justificar de no ejercer el ministerio. No, para nada, para nada. Lo utilizamos como el pretexto, pero no en ninguna parte de la Biblia o no es lógico pensar así, pero lamentablemente las inseguridades nos llevan a actuar así. Me gusta mucho que siempre que vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios da estos talentos o capacidades a la iglesia, era para que inmediatamente los pusieran en marcha. Justamente en Corintios me gusta mucho que el caso es diferente, era una iglesia en pecado, todavía pecaba ahí, pero me gusta que aún así Pablo da gracias por esa iglesia y por los talentos y dones que Dios les ha dado, haciéndoles saber que los tienen que poner en práctica. Entonces, para nada nuestras inseguridades deben de limitarnos, al contrario, debemos utilizar eso como: tengo esta inseguridad, pero confío en Dios en que lo puedo hacer. Entonces, no podemos utilizarlo como un pretexto, o podemos utilizarlo como una oportunidad para que Dios muestre su gracia en nuestras debilidades. Exacto, es como lo dice la Biblia, ¿no? A veces buscamos precisamente esto, pero cuando yo soy débil, fuerte es Cristo, ¿no? No puedo buscar ser bueno en todo y no depender de Dios en ningún sentido. Al contrario, dependemos de Dios en todo. Y creo que tienes mucha razón en esto. A veces nuestras inseguridades nos limitan un montón, y las oportunidades las tenemos, a veces el don o el talento lo tenemos, el lugar está, y solamente nos hace falta el dejar de pensar, es que qué va a decir la gente sobre mí, o es que voy a pasar vergüenza, voy a hacer el ridículo, y mejor pensar, ok, ¿qué es lo que Dios quiere obrar? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar? Pero sobre todo, ¿qué cuentas voy a entregar a Dios? Porque al final es eso. Un claro ejemplo de los talentos enterrados es la parábola que Jesús dio, ¿no? Que sabemos que no se refiere a dones específicamente, cosas así, sino a otra cosa. Pero si lo ponemos en este contexto que estamos hablando, se van a pedir, o sea, se va a pedir resultado de aquello que se nos fue dado, de aquello que se nos confió. Y a veces podemos llegar a ser como esta persona que dijo, tuve miedo y lo enterré, ¿no? A veces es como, mi inseguridad es tan grande que
tuve miedo, podía hacer esto, sabía hacerlo, pero me dio pena, me dio tanta vergüenza, tuve tanto miedo que preferí guardarlo, preferí ocultarlo, preferí no hacer nada porque mi miedo fue mayor. Pero también sabemos que es Dios el que echa fuera el temor en cualquier aspecto. Y si hay tanto miedo, pues creo que es un factor para decir o para ver, como tú nos decías, que hay orgullo, pero también que no hay tanta dependencia de Dios, ¿no? Ujú, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, creo que es eso que dices, ser responsables con lo que se nos otorga y encargarnos de dar fruto en aquello aquellos talentos que Dios nos ha dado. Sí, en respecto contigo, con lo que nos contabas de vencer el miedo y pasar al frente, de tomar un micrófono y todo aquello, ¿quién, bueno, ya nos dijiste que Josué no, pero alguien más te ayudó a enfrentar tus inseguridades? No, sí, total. Me recuerdo mucho que, pues, creo que era demasiado visible mi inseguridad, porque en ese entonces, cuando empecé a cantar en el seminario, en su momento todos llegaban a darme consejos, así como que, hey, esto, y todos todos se convirtieron en consejeros en ese momento, y fueron consejos que me sirvieron. Pero si pudiera mencionar personas, es Josué y tú y Diana, que eran los que estaban más ahí conmigo. Entonces Josué me daba la retroalimentación, ya sea ahí mismo cuando estamos en capilla o en el cuarto, o tú y Diana cuando estábamos también ahí en capilla. Entonces creo que tener personas que te animen o te estén apoyando, que te estén empujando, es muy bueno, porque yo recuerdo que a veces a Diana le decía mucho al terminar alguna capilla, algún ensayo, perdóname por esto, porque me salió mal esto, algo así. Y Diana era así como que, no te preocupes, no pasa nada. O igual contigo, que me acercaba por el tiempo, que a veces Sí. entraba mal en el tiempo y también así como que, no te preocupes, no pasa nada, vamos a seguir intentando. Entonces, tener esas personas que se fijan más en el potencial que en los errores, claro que se trabajan con los errores, pero que te animan a trabajar con el potencial que hay, siempre anima, siempre da mucho ánimo. Entonces, creo que ustedes tres fueron un fuerte catalizador para seguirle dando adelante. Creo que sí tiene mucho que ver el círculo que tenemos a veces alrededor. A veces nos rodeamos de gente más insegura que nosotros y dices, tengo miedo, y te dice como, yo también, no lo hagas. Y eso es, exacto, es un gran error, porque pues juntos se hacen bolita y se tiran al piso, ¿no? Pero rodearte de la gente correcta también es muy importante, rodearte de la gente que te anima a no solo vencer tus inseguridades, sino sobre todo a crecer en Cristo. Gente que te hace ver la responsabilidad que tienes como hijo de Dios, no solamente en algunas cosas específicas, sino en algunas otras que tal vez no te has atrevido a hacer. Esas personas que te animan, que te hacen o que te obligan a hacer cosas nuevas para la gloria de Dios, son bases, son fundamentales, pienso, y a veces nos hacen precisamente eso, crecer en las áreas que creíamos que no era necesario o que no habíamos visto o que jamás lo imaginamos. Yo me acuerdo mucho de cómo te invitamos y me acuerdo que literalmente estábamos en la mesa y fue como, tú vas a cantar. Yo no sabía que cantabas o que querías hacerlo. Ni yo. Ay, no, sí, fue un momento, me estaba acordando ese momento como que vas a cantar y lo que canta y todos los demás no sabían ni qué, pero empezaron también con el borlote, Fue raro, pero al final creo que era algo que de lo que debías hacerte responsable en algún momento y que pienso que en algún punto también vas a poder usarlo y vas a poder hacerlo porque nació así, ¿no? Todo está bajo el control de Dios, todo está bajo su dominio y si las cosas suceden es por algo, ¿no? sí, totalmente. Y creo que quería agregar algo rápido antes de que pasemos a la siguiente pregunta, Sí. porque pues, algo que, como mencionabas, cosas que me hayan, personas o cosas que me hayan Ujú. ayudado a enfrentar estas inseguridades, parte de ello, lo más fuerte, como lo menciono, fueron ustedes, las amistades, pero algo que me ayudó mucho es estar preparado a la práctica, porque no voy a mentir, en una ocasión sí recuerdo que me presenté al ensayo, sin practicar la canción, porque yo ya la conocía, ya sabía más o menos cómo debería ser el tono y todo, pero en el ensayo, cuando intenté sacar la canción, no, fue un desastre. Entonces,
Recuerdo que en una ocasión Josué por ahí dijo que en su iglesia, no me acuerdo cuando estuvo a cargo de un grupo, él decía que para evitar esos problemas era, ensayaste la canción bien, no la ensayaste, por favor, no te presentes, algo así muy radical, pero me hizo entender el compromiso, como dices tú, el compromiso de ejercer los dones que Dios te ha dado. Entonces, mucha gente, y hablando en mi caso, a veces parte de las inseguridades es no practicar, no entrarle, no estar preparado. Y el prepararte o el empezar a practicar, sí, sí ayuda a fortalecer tu seguridad tu seguridad en lo que vas a realizar. Eso es cierto, acabas de tocar un tema muy, muy cierto, ¿no? A veces las inseguridades vienen porque no eres bueno en algo, pero no eres bueno en eso porque no practicas eso, ¿no? Igual en mi caso me pasaba mucho. Me acuerdo que la primera vez que me tocó ensamblar una canción con Mark, pues yo no la había ensayado igual, pero antes de eso, pues de por sí eran mis nervios, entonces yo llevaba nervios, no había yo ensayado y de por sí yo no, como que no sé, no me sentía cómoda en ese momento, porque yo decía, es que todos que están ahí ya saben tocar desde años o desde chiquitos o no sé. Y, por ejemplo, la cantante lleva como 10 años cantando. Mark, quién sabe desde cuándo también toca desde chavillo. Y yo dije, chale, no sé, no quiero. Pero sí, cuando ya estudias la canción, cuando te preparas de verdad, sí tienes nervios, pero no se comparan a la inseguridad de, es que no estoy preparado, pero sí, es algo muy cierto. Estar preparado ay- ayuda a que las inseguridades bajen en un gran porcentaje. Yo diría que hasta un 50% de tu inseguridad baja cuando sabes hacerlo. Es como, tengo nervios, pero sé hacerlo. Exacto, ya sabes lo que te toca hacer. Y, por ejemplo, tú nos hablabas de que tenías como esta inseguridad, ¿no? De pasar y los nervios y todo, pero ¿qué otras cosas nos pueden llevar a enterrar un talento? Creo es el orgullo es muy fuerte, es eso, el miedo al fracaso, el miedo al fracaso de, y si no sale como yo quiero, porque tendemos, al menos yo tendía mucho a querer ser perfeccionista cuando me tocaba cantar, o escuchaba la canción, y es como que tiene que ser idéntica la voz, y me quería forzar, entonces el miedo al fracaso, el miedo al idealizar una idea y el pensamiento, la práctica no es lo mismo. Entonces el querer idealizar algo, nos va a llevar a tener miedo al fracaso. Entonces es algo que nos va a decir, no me reservo esto, no lo doy todo. O el cómo nos van a ver las personas es algo muy fuerte, el querer impresionar a las personas. Detiene mucho o te lleva a enterrar el talento. Recuerdo que a veces yo tenía una de las cosas con las que yo batallé era como que, sí concentrarme en adorar a Dios en el momento, pero también estar, concentrado en que la tonalidad de todo me saliera bien y, para que le digan que canté bien. Entonces, eso es un gravísimo error. Y hay una frase que el pastor de mi iglesia mencionó una vez de otro autor, me gustó mucho, que dice que si vives por la aprobación de las personas, vas a morir por su rechazo. Entonces, es algo que muchas veces nos lleva a enterrar nuestro talento, la aprobación, el qué van a decir los demás acerca de nosotros. Ujú, ujú. Es como la alimentación de la inseguridad, pero también lo que alimenta a no querer hacerlo, ¿no? Porque pues me da miedito, entonces mejor no. Pero también pienso que el miedo a la responsabilidad nos puede también impedir eso. Es como, es que en el caso del grupo de alabanza, no es que tengo que aprenderme tantas canciones, o tengo que ensayar tantas horas, o tengo que venir a la iglesia una, dos, tres veces a la semana para ensayar, o tengo que tocar en todos los servicios que haga la iglesia. Entonces, a veces ese miedo de tener una responsabilidad también nos impide hacernos cargo de lo que sabemos hacer. Y nos gusta más nuestra comodidad, nos gusta más el estar tranquilos, es que así sin presiones, nadie piensa mal de mí, nadie me exige, nadie me pide que llegue temprano o que haga las cosas. Y nos gusta estar sentaditos en nuestro lugar de confort, pero es aquí a donde vamos. ¿Cuál es la consecuencia de enterrar un talento? Es ahí donde entra el verdadero problema. Pero antes de pasar a esto, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Porque es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
La Biblia deja en claro que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y el Señorío en su vida, automáticamente Dios deposita dones en tu vida y estos dones siempre son para edificación de la iglesia o el cuerpo de Cristo, como lo menciona la Biblia. En cambio, yo digo que tú puedes notarlo. Yo tengo amigos que no son cristianos, no son creyentes, no asisten a la iglesia ni nada, pero tienen talentos. O sea, que digo, ¿qué rollo con esta persona? Tienen muchos talentos increíbles y a final de cuentas somos la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, ya sea que somos hijos o aquellos que no han sido redimidos, siguen siendo creados a imagen de Dios. Entonces, cuentan, digo, te topas con personas que no creen en Dios, pero tienen talentos increíbles. La única respuesta que a la que puedes llegar es un hijo creado a imagen de Dios y esto proviene de Dios. Entonces, creo que la diferencia radica en cómo estás utilizando tu don. Si en el caso de los creyentes es para la edificación de la iglesia. Sí, y también, por ejemplo, lo que tienen los no creyentes, lo podríamos como calificar más hacia una habilidad, ¿no? Podemos tener muchas habilidades y ya los dones, pues ponerlos un poquito más como dones espirituales, ¿no? Para tener esa diferencia. No, sí, sí, totalmente. Un don, por ejemplo, si ya recibimos a Dios, si Dios ya nos dio dones, un don lo podemos enterrar también. As- es a veces complicado pensar esto porque si Dios ya nos lo dio es para que lo pongamos en práctica, pero ¿se puede enterrar? Una habilidad nos queda claro que sí, pero un don ¿se puede enterrar? Tarde que temprano vas a ver la necesidad. Por ahí han dicho, la necesidad es el llamado. Entonces, tarde que temprano vas a ver una área que los demás personas tal vez no notan y vas a poder suplir esa necesidad. Entonces, lo podemos tal vez ocultar, lo podemos tal vez dejar de lado, pero tarde que temprano vamos a tener que utilizarlo. Y como mencionaba hace rato, siempre que la Biblia habla de los dones o los talentos que nos son otorgados, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, creo plenamente, es nuestra responsabilidad también, pero creo que tarde que temprano el Espíritu Santo nos va convenciendo de lo que tenemos que hacer y como decías tú, inclusive las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios con los dones que nos ha otorgado. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué no debo enterrar mi talento y por qué debo enfrentar mis inseguridades? Perdón, ¿por qué no debo enterrar mi talento y por qué debo enfrentar mis seguridades? Estaba pensando en la respuesta, me gusta mucho, estaba pensando en Corintios 12:3. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, creo que la principal razón por la que no la debemos enterrar es por esto que vengo mencionando desde hace ratito. Siempre son para edificación de la iglesia. Vemos con Pablo en los Corintios diciéndole, doy gracias a Dios por los dones inmerecidos que les ha dado. No, en ese caso está hablando también de la salvación, pero más adelante empieza a hablar de los dones que Dios ha depositado en ellos, que son para estar edificando la iglesia. Entonces, por eso es que no debemos enterrarlos, porque no son solamente para provecho nuestro, no es para, hey, pues volteenme a ver, sino es para edificar el cuerpo de Cristo. Y el enfrentar nuestras seguridades va con la mano de esto, porque no, si no las enfrentamos, no las vamos a poner en práctica. Entonces, teniendo en cuenta nuestra identidad en Cristo, podemos enfrentar estas inseguridades y poner en práctica el don que Dios ha depositado en nuestras vidas. Sí, y también como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Si nos vamos a la parábola que podríamos tomar como referencia de los talentos, al final llega quien le entregó y pide cuentas de aquello, ¿no? Y así como vamos a entregar cuentas de nuestras acciones y de las cosas que hayamos hecho, también nos van a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que nos fue dado, ¿no? Y no sé, a veces, sinceramente, desde mi punto de vista personal, me da miedo el presentarme ante Dios y decirle, bueno, es que pude hacer esto, pero me dio miedo. O sea, pude hacerlo, pero mi inseguridad fue mayor y mejor lo guardé. Aquí lo tienes, ¿no? Este, Me da pavor presentarme así frente a Dios. Y creo que esa ha sido como una de las razones por las que
a veces me atrevo a hacer cosas como estas porque me da pavor estar frente a una cámara o hablar, pero no sé, me da más miedo presentarme frente a Dios y decir que no hice nada teniendo la oportunidad de hacerlo. Y creo que ambas cosas nos pueden guiar, pero sobre todo la cruz, ¿no? Ver lo que Jesús hizo por nosotros, pienso que debería bastar para vencer todas nuestras inseguridades. Cuando tengo miedo, cuando tengo pavor, cuando me siento inseguro, insegura, simplemente piensa en la cruz, ¿vale? O sea, lo que tú vas a hacer no se compara en nada con lo que Jesús hizo, con lo que Él sufrió, con lo exhibido que fue ante las personas. Y creo que lo mínimo que podemos hacer es esto, responder al llamado, a los dones que ya hemos recibido, corresponder a todo esto que Dios ya nos ha entregado, esos dones inmerecidos, igual que la salvación. Entonces, creo que debemos prepararnos y corresponder a ello. Sí, totalmente. Creo que ahorita como mencionas, Cristo es nuestro mayor ejemplo, e inclusive podemos ver que la Biblia dice que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, creo que no se trata de negar nuestras inseguridades, porque a veces como que, ok, las hago de lado, no existe. Es más bien aceptarlas, reconocer las que hay, las rendimos a Cristo y empezamos a trabajar dependiendo de su gracia. Y a final de cuentas, Cristo es, como diría Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Dependiendo de Él, podemos salir adelante a pesar de nosotros. Claro, y también eso nos ayuda mucho o nos puede ayudar mucho a nuestra humildad, cuando reconocemos que no somos nada, que en realidad somos personas que tienen pavor, que tienen miedo, que son inseguros, pero que su fortaleza, que su identidad, que lo que pueden hacer es por Cristo y para Cristo, nos ayuda mucho a mantenernos en el piso, ¿no? A decir, ok, lo que estoy haciendo es solamente por Dios, por su pura gracia, porque por mí no puedo ni pararme aquí enfrente, ¿no? Totalmente, sí. Ay, no. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Para terminar, me encantaría que pudieras hacer una oración por las personas que nos escuchan para que tomen o tomemos decisión de hacernos responsables sobre nuestros talentos, que dejemos el temor a un lado, que hagamos conciencia de a quién estamos sirviendo y para quiénes son las cosas que podemos hacer. Entonces, si nos ayudas orando por cada una de las personas que nos escuchan o que nos ven. Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que es muy provechoso, Señor. Gracias por la vida de Jacel, Señor, y este proyecto, Señor. Te pido que tú lo sigas utilizando, que tu palabra se siga extendiendo a través de este medio, Señor. Y te damos gracias por los dones y talentos que has depositado en tu cuerpo, Señor, en tus hijos, Señor. Que podamos utilizarlos para la edificación de tu cuerpo, Señor. Y aquellas personas que enfrentamos tal vez inseguridades, que nos da miedo utilizar los talentos que has depositado en nosotros, ayúdanos, Espíritu Santo, danos esa fuerza, danos esa energía, danos esa dependencia totalmente de ti para utilizar lo que tú has depositado en nuestras vidas a fin de que tu iglesia y tu cuerpo sean edificados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado, Oscar. Espero que nos puedas acompañar próximamente. ¿Algo más que deseas agregar? No, gracias a ti, en verdad, cuando me hiciste la invitación me emocioné mucho y pues un gusto hablar contigo después de mucho tiempo y muchas gracias por esta invitación, lo disfruté mucho. Yo también, gracias. Esperamos que sea de bendición para quienes nos escuchan. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Jacel Martínez. Recuerda que todos nuestros episodios están en YouTube, Facebook y Spotify. Dios te bendiga. Nos vemos.